Hermanos, buenas noches, que el Señor les continúe bendiciendo. Es un placer estar nuevamente reunidos con ustedes en esta noche. Entonces, vamos a tener el tiempo de estudiar la palabra del Señor y vamos a seguir en nuestro estudio del libro de Mateo. Entonces, estamos allí en Mateo, vamos a ir al capítulo 12 de Mateo. Vamos a estar ubicados en Mateo, capítulo 12. Y seguimos estudiando los versículos del 9 al 14. Vamos a estar ubicados esta noche en estos versículos. Voy a leer estos versículos a favor de ustedes. Dice la palabra de Dios así. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano, y le preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo: ¿qué hombre hará de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo de día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo. Amén. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos estar una vez más delante de ti. Gracias, Señor, te damos en esta noche porque aún en medio de las dificultades, aún en medio de las circunstancias y de todo lo que está afrontando el mundo, Señor, tú permites que por estos medios podamos estar reunidos como hijos, como hermanos, como siervos tuyos para adorarte, para glorificarte, para exaltar tu nombre. También para darte gracias, Señor, por todo lo que haces a favor de nosotros. También para exaltar tu nombre, para alabarte, Señor, con los cantos, para pedir, Señor, por las familias, por los hogares, por los hermanos, por la salud, Señor, de cada uno de ellos. Te alabamos, Señor, te damos gracias porque bueno eres y misericordioso. Y te rogamos en esta noche que nos des sabiduría, entendimiento, que tu Espíritu, Señor, nos abra nuestro entendimiento, nuestro corazón para guardar tu palabra, para hacer luz, Señor, en medio de la oscuridad, para llevarla también a aquellos que no conocen de ti, para ser esos instrumentos que tú quieres que seamos. Te alabamos, Señor, te damos gracias y dejamos en tus manos este tiempo que tú seas dirigiendo y guardándonos. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, en esta noche hemos llamado esta parte del Evangelio un llamado a hacer el bien, un llamado a hacer el bien. Y tal vez cuando pensamos en un llamado a hacer el bien nos cuestionamos, ¿cierto? ¿De qué manera o cómo nosotros hacemos el bien a los demás? Y tal vez el propósito de esta noche es dejar también o recalcar, ¿no? Que enseñar que la salvación que nos dio el Señor Jesucristo es el mayor bien que Él ha hecho por nosotros. Tener claro que esa salvación que Él nos regaló es el mayor bien que Él nos ha regalado, que Él nos ha dejado para poder disfrutar como hijos de Él. Pero también como hijos de Él, nosotros debemos eh, hacer las cosas como Él nos enseñó, hacer el bien como Él nos ha enseñado, como Él nos mostró por medio de su palabra. Y acá en este trozo de la palabra vemos como Él hace el bien a un hombre que tiene la mano seca. Pero vamos a mirar también allí unas cosas que resaltan la manera como el Señor Jesucristo hacía grandes milagros y dentro de eso, cómo hacía el bien a varias personas. Y tal vez una de las cosas que debemos tener en claro es que cuando somos llamados a hacer el bien, debemos tener ese ejemplo que el Señor Jesucristo nos dio, de cómo Él lo hizo y cómo nos mostró por medio de su palabra a cómo debemos también hacerlo. Y entre las cosas importantes que debemos tener y practicar como hijos de Dios es que debemos hacer el bien
también a los demás, que debemos también hacer ese bien a aquellos que son hermanos de nosotros y aún aquellos que no son hermanos y que no han llegado. Tal vez aquí llega o me echo el cuestionamiento, ¿no? Con todo lo que está pasando en este mundo y con esta pandemia que ha evolucionado y que ha venido ya abarcando por más de un año. Y uno mira cómo el hombre se esforzó, ¿no? Se ha esforzado en buscar a través de la ciencia la cura, la medicina, de cómo podemos combatir ese virus, ¿cierto? Y tal vez por medio de la ciencia el hombre ha tratado de hacerle el bien a la humanidad y al mundo. Pero si pensamos un poquito más allá, si podemos mirar un poquito más allá, lo que he analizado y mirando el pasaje que el Señor nos regala acá, uno mira que tal vez dentro de las diversas vacunas que hay una vacuna que es la mejor que todas, ¿cierto? Que es tal vez la que más efectividad tiene, es la de Pfizer, si no estoy mal. Entonces yo digo, si esto es de hacer el bien para todo el mundo, ¿por qué los desarrolladores de esta vacuna no le dieron o no le dan la fórmula a todos los laboratorios del mundo para que desarrollen con esa misma fórmula la vacuna efectiva? Si es para el bien de la humanidad, ¿cierto? Y aquí viene el cuestionamiento. Es un llamado a hacer el bien. Y cuando uno mira que cada uno o cada laboratorio, como dicen, defiéndase como pueda y hasta algunos han parado la vacuna, entonces uno dice, aquí pues de fondo hay otra cosa. Tal vez es un negocio, tal vez es dinero, tal vez el hacer el bien a las personas es lo que menos le interesa, ¿no? Entonces, mire que algo que debemos resaltar es que cuando hacemos el bien, debemos hacer el bien a los demás sin importar qué beneficio pueda tomar yo, qué beneficio pueda obtener de poder hacer ese bien, ¿cierto? Y más en las circunstancias actuales que vivimos o que pasa este mundo. Mire que hacer el bien es buscar que nuestro prójimo reciba el bienestar a través de las acciones que hacemos por ellos. Entonces, si en esas acciones que yo hago estoy ayudando a la persona, esa persona debe recibir ese bienestar, ¿cierto? Ese alivio o ese consuelo o tal vez atender la necesidad que tiene él. Pero mire que él debe recibir ese bienestar y no estar pensando en que hago el bien y me siento bien soy yo y no la otra persona. Debemos tener cuidado con eso, hermanos, y evaluar tal vez cómo lo hacemos. Y ahí tenemos el modelo, ¿no? Que Cristo es nuestro modelo. Mire que el Señor Jesucristo en su palabra, él es el modelo de cómo hacer el bien. Aunque esto le costó a él señalamientos, le costó su propia vida, le costó que lo rechazaran muchas veces, que casi le levantaran, lo lincharan, como decían en algunas partes de su vida. Pero mire que él luchó contra todo esto. Y si hacemos el bien, seremos tal vez como él en la parte de hacer el bien a los demás. Entonces, mire que acá en estos versículos del 9 a 14, el Señor Jesucristo nos enseña de cómo debemos hacer el bien. Vamos a mirar tres cositas esta noche de cómo podemos mejorar como hijos de Dios y de cómo podemos hacer el bien a aquellos que necesitan de nuestra ayuda. La primera cosa que vamos a ver está en los versículos 9 y 10. Mire lo que dice el versículo 9. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mire que aquí vemos que el hacer el bien fue cuestionado por los legalistas ante Jesús. Entonces, la primera cosa que resaltamos acá es que estos legalistas fueron visitados por Jesús. Versículo 9, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y mire, tal vez uno dice o pasa por alto el versículo, ¿no? Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. ¿Qué quiere decir? Que Jesús fue y los visitó, a los fariseos, a su sinagoga. Tal vez ellos en vez de aprovechar, de mirar,
de llenarse con toda la sabiduría, con todo lo que el Señor Jesucristo mostraba y enseñaba y daba en este tiempo, lo que ellos hicieron fue como, venga, miremos por dónde vamos a buscarle la caída a este que acaba de llegar. Mire que el Señor fue el que fue a visitarlos. Y a veces allí es donde me he puesto a pensar y estaba reflexionando cuando estaba mirando este versículo. ¿No nos ha pasado que muchas veces estamos pendientes nosotros de los líderes, del pastor? Ay, venga a ver el pastor en dónde es que va a decir cosas que no son. Venga a ver el líder a ver dónde es que va a decir lo que no es o dónde va a caer. ¿Dónde es que le encuentro yo la cascarita para juzgarlo, para señalarlo, cierto? Así pasó. Los legalistas allí que fueron visitados por Jesús, ellos estaban era esperando, mirándolo, en qué momento el Señor Jesucristo como que les daba la oportunidad de poder juzgarlo y poder tener armas para cuestionarlo y para poderlo condenar. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros. Estamos no pendientes de enriquecernos, de estar mirando la palabra del Señor que nos la está enseñando el pastor, de qué mensaje me está llevando él y tal vez estoy pendiente, venga a ver en dónde comete el error, en dónde está el error. Entonces a veces nos fijamos más en eso y como muchas veces después de que acaba la enseñanza, de que acaba eh, el curso, no medito en lo bueno que recibí, sino en lo, ay, mire, allí en este punto dijo mal, leyó mal, interpretó mal, entonces en vez de ser un crítico bueno, busco dónde fue la falla. Entonces, ahí es donde debemos tener cuidado, ¿no? Debemos tener cuidado cuando somos atendidos, alentados por nuestro pastor, por nuestros líderes, y debemos aprovecharlos. Aprovechar en preguntar, en aprovechar en enriquecernos en las cosas que estemos fallando, puede ser en la vida personal, en la vida espiritual, en la palabra. Ahí es donde debemos aprovechar a los líderes y a los pastores. La segunda cosa que resaltamos está en el versículo 10. Mire que el versículo 10 dice, la parte A, he aquí, había allí uno que tenía seca una mano. Y le preguntaron a Jesús para poder acusarle. Los legalistas no consideraron para bien al hombre de la mano seca. Tal vez dentro de este grupo en la sinagoga había un hombre que tenía su mano seca. Pero a los que estaban allí, a los fariseos, eso era lo que menos les interesaba. O sea, este hombre para ellos no significaba nada. No era, no era un hombre que les llamara la atención, sino que por el contrario, vieron que podía ser la persona o el elemento que necesitaban para hacer caer al Señor Jesucristo. Entonces, ahí es donde debemos tener cuidado, ¿no? El Señor Jesucristo se dio cuenta de que había un hombre que tenía la mano seca y fue movido el Señor Jesucristo a misericordia. No le interesó al Señor Jesucristo quién era, cómo era, qué tenía, sino la condición y lo que estaba pasando en ese momento. Y mire la pregunta que le dicen, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Ay, ahí está la espinita, ahí está como la cascarita para el Señor Jesucristo. Si nosotros recordamos, en este tiempo los fariseos y ellos se movían por la ley, ¿no? Entonces ellos dentro de su ley tenían que, era prohibido en el día de reposo ayudar a una persona. Era lícito ayudar a la persona solo en extrema necesidad. En extrema necesidad hablamos de que dependiera de su vida. O sea, si estaba dependiendo de la vida o la muerte, lo podían hacer. Se tenía que calificar como una urgencia muy alta para poderlo ayudar. Pero como el hombre no tenía esta calidad de que fuera urgente o que se estuviera muriendo, pues para ellos el Señor Jesucristo o nadie podía ayudar a este hombre. Entonces, mire lo que hacen ellos, le lanzan la pregunta al Señor. Los legalistas allí fueron malintencionados al preguntarle al Señor si es lícito sanar en el día de reposo. Mire
la respuesta del Señor, ¿no? Que la vamos a ver más adelante. Entonces aquí lo que podemos resaltar en estos dos versículos es que hacer el bien fue cuestionado por los legalistas ante Jesús. Son tres cositas. Primero, cuando lo visita el Señor Jesucristo a ellos y cuando los legalistas no consideraron que un hombre con la mano seca para ellos tal vez no era importante, no merecía la atención, pero el Señor Jesucristo sí se centra en él y es movido a misericordia. Y lanzaron la pregunta para ver si el Señor Jesucristo caía. Ahí podemos resumir y podemos decir que la letra mata los actos de bien. Entonces debemos tener cuidado cuando nosotros hagamos el bien, ¿cierto? Cuando seamos visitados, cuando seamos o tenemos esa oportunidad de la llamada, de estar por estos medios, de escuchar los domingos la palabra del Señor, atentos a la palabra, atentos a qué me puedo llevar del Señor, qué puedo enriquecer, y no atentos en las cosas que tal vez no nos van a enriquecer y no nos van a alimentar el alma. Y cuando miremos las necesidades de las personas, tal vez no calificar, esta sí puede ser importante, esta no, es que el hermanito necesita tal vez que lo ayuden y lo consuelen, no, pero es que es más importante el otro porque necesita un mercado porque está sin trabajo, pero no, tal vez es más importante ir al hospital y visitar. Ahí debemos tener cuidado que para el Señor Jesucristo no había esa denominación, ¿no? Para él todos, cuando hacía el bien era por igual y no había discriminación. Entonces, la segunda cosa que vamos a resaltar está en los versículos 11 y 12. Mira lo que dice versículos 11 y 12. Él les dijo, respondiéndole a la pregunta de los fariseos, ¿qué hombre hará de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayere en un hoyo el día de reposo, no le eche mano y la levante. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Podemos ver acá o resaltar en estos dos versículos, que hacer el bien es una amonestación del Señor Jesucristo. Mire que él acá en estos dos pasajes les dice, de acuerdo a la necesidad que tenía, ¿no es más importante una cosa que la otra? Debemos hacer el bien sin mirar a quién, como dice la palabra. Entonces la primera cosa está en el primer versículo, versículo 11. Dice allí que probando la disposición del hombre para hacer el bien. Mire lo que dice allí, les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Entonces, mire que allí él prueba nuestra disposición, ¿cierto? Y les dice a ellos, si su oveja se cae en un hoyo, ¿usted la deja ahí? Que la ovejita trate por sí sola de salirse y el otro día, cuando no sea el día de reposo, usted viene y la saca si está todavía con vida. O usted la levanta y la saca. Tal vez en la situación de ellos, lo más común es que si cae la oveja, pues la vaya a sacar. Entonces aquí debemos también probar nuestra disposición de hacer el bien a los demás. Y esa disposición, ¿cómo la podemos enmarcar nosotros? ¿Cómo estamos nosotros dispuestos a hacer el bien? ¿Cómo se nos mueve nuestro corazón o nuestra sensibilidad? Ahora que vemos en este mundo que hay tanta insensibilidad por ayudar a las demás personas. Muchas veces vemos las necesidades de las familias, las necesidades de las personas, de que están pasando por situaciones difíciles, no solo económicas, sino más que todo en este tiempo emocionales. Y cómo estamos movidos nosotros a actuar, qué disposición tenemos de ir y ayudar a la persona, de ir y ayudar a aquel que está en una situación difícil, ¿no? Tal vez cuando estaba en el colegio, a mí me gustaban mucho las matemáticas y me gustaba todo lo que tenía que ver con números. Tal vez por eso la carrera que escogí con el tema de los números.
Entonces siempre me apasionaban los ejercicios de matemáticas y me acuerdo de la matemática Baldor y los ejercicios de problemas de si el hombre tiene 12 años hoy y Carlitos tiene el doble de edad y en 5 años cuántos años tendrá uno y cuántos años tendrá el otro. Entonces eso digamos que siempre me apasionó a implementar allí las reglas matemáticas y las fórmulas y las ecuaciones de primero y segundo grado para resolverlos. Pero pues es cierto que en este medio a los estudiantes poco les gustan las matemáticas y eso no viene solo de ahorita, sino de mucho tiempo atrás. Y me acuerdo que en el salón pues había muchísimos que para la materia eran flojos, pero pues como a mí me gustaba, yo hacía todos los ejercicios y los desarrollaba y los entendía. Entonces, cuando llegaba al salón, pues aquellos que pedían el ejercicio resuelto, pues yo se los daba y les explicaba con gusto y se los daba sin problema y tome la tarea. Entonces, me acuerdo que mi mamá me decía, pero usted ¿por qué es tan bobo? ¿Por qué tiene que, usted se mata acá haciendo los ejercicios y va y se los da a ellos y les enseña a ellos y usted no tiene nota? Entonces yo me acuerdo que le decía a mi mamá, no mamá, o sea, lo importante es que yo aprendo y también le estoy ayudando a aquellos que no entienden. Si ellos no se quieren esforzar y finalmente pierden la materia, pues yo puse ahí mi granito de arena, ¿no? Pero tal vez eso uno lo hace con ese desprendimiento, ¿no? No queriendo sacar provecho ni cobrando por los favores. Y tal vez aquí cabe eso, ¿no? No miremos cuando hagamos el bien qué podemos sacar, sino hacerlo con una disposición buena y hacerlo con el corazón. Versículo, versículo, versículo 12 dice, pues cuánto más vale un hombre que una oveja, por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Mire que acá el Señor Jesucristo está mostrando la razón al hombre de hacer el bien. Mire que los fariseos a él estaban, legalistas estaban señalando al Señor Jesucristo de que vio al hombre con la mano seca y tal vez ya pensaban, si el Señor Jesucristo lo sana ahorita, va a cometer una falta, ¿cierto? Entonces el Señor acá les está mostrando, ¿cuánto vale más, un hombre o una oveja? Por consiguiente, si tienes la oportunidad de hacer el bien, hazlo, hazlo, así sea en el día de reposo. Mire que cuando nosotros nos disponemos y firmemente ponemos en nuestro corazón a hacer el bien, no interesa no tanto cómo lo hagamos, ¿no? Sino es cómo y a quién lo vamos a hacer, ¿cierto? Sin importar la persona. Tal vez si es creyente tenemos una satisfacción grande, pero al que no es creyente, ese ayudarle va a ayudar a que conozca del Señor, porque aquel a quien le hacemos bien y ven que, oiga, pero usted es diferente, algo tiene de raro, ¿no? Entonces ahí podemos tener la excusa perfecta para decir, sí, yo soy del Señor y el Señor me mueve a ayudar a hacer el bien. Y ahí está la oportunidad para poder también evangelizar. Entonces, podemos decir acá que no hay razón para no hacer el bien al que lo necesita. Por eso debemos nosotros actuar desprendidos, ¿cierto? Aquel que necesita que le ayudemos, aquel que necesita que le demos la mano, a ese debemos tenderle. Y si es creyente, pues con mayor razón. Y si no lo es, ahí tenemos cómo poder empezar a entrar y empezar a evangelizar y empezar a llevar el evangelio del Señor. Tercera cosa que podemos ver en este pasaje, versículos 13 y 14. Dice, versículo 13. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. De que acá el bien que hace el Señor Jesucristo a este hombre, ¿no? El hacer el bien fue materializado por el Señor Jesucristo. Ya vemos que el resultado de lo que el Señor les dijo es que finalmente iba a sanar a este hombre y así lo hizo. Finalmente Cristo hizo el bien a favor del hombre de la mano seca. Y acá el Señor Jesucristo muestra que las obras de misericordia son lícitas.
Hace 8 días Omar hablaba de que éramos movidos a misericordia. ¿Se acuerda que misericordia quiero y no sacrificio? Habla acá de que Cristo muestra que esas obras de misericordia son lícitas y propias para hacerlas en el día del Señor. Esas obras de misericordia, mire que este hombre para aquellos legalistas no era, era insignificante para ellos, pero para el Señor Jesucristo fue llamado a misericordia y para él fue importante y para él hacer esta obra fue lícito en el día del Señor. Y mire que hay muchas maneras de hacer el bien a los demás en el día de reposo. Claro que debemos primero que todo tener la adoración al Señor, exaltar su nombre, alabarle, adorarle, pero también podemos ayudar a las personas. ¿Y cómo podemos ayudar? Una de las formas es atender al enfermo cuando él lo necesita, tal vez en la casa cuando se ha enfermado la esposa, el esposo, los hijos. Si el esposo no es, digamos, acomedido a la cocina, sé que ahí en ese momento él de alguna manera va y pone a hacer una agüita, le echa la hierbita y se la lleva a la esposa. Ahí ya estamos movidos y estamos ayudando y estamos atendiendo esa enfermedad. Lo mismo con los hijos, ¿cierto? Lo mismo con aquel que necesita. Tal vez si no lo hemos hecho, ahí miramos cómo hacemos, llamamos al amigo, a la mamá, al papá y empezamos a ayudar. También podemos aliviar a aquel que necesita la ayuda económica, aliviar al pobre, ayudar a aquel que necesita esa ayuda económica, ayudar a los que necesitan o tienen la necesidad de ánimo, ayudar a los jóvenes. Y aquí hay algo importante, enseñarles a los jóvenes a cuidar su alma. Y ese enseñarles a ellos es a los papás que tienen hijos y que están en etapas de prejuveniles, juveniles. Ahí es donde más hay que ayudarles, decirles, instruirles con la palabra. Es una tarea dura, pero sé que el Señor da los frutos, donde los jóvenes y los prejuveniles son los que, digamos, que más tienden a tratar de separarse y a irse. Ahí es donde los papás debemos estar firmes con la palabra, ayudándoles, enseñándoles, mostrándoles, dándoles los ejemplos de cómo cuidar sus almas y sus vidas. También estas obras las debemos hacer con amor. Estas obras las debemos hacer con amor, con humildad, como lo hizo el Señor Jesucristo, sin pretender sacar provechos y pretender sacar alguna ganancia ni nada de eso. Las obras deben hacerse con amor, con humildad y para el Señor. Entonces es importante que cuando materialicemos estas obras, así como el Señor Jesús sanó la mano de este hombre, lo hagamos con esa disposición y con esa humildad que el Señor lo hizo. Y la segunda cosa que podemos ver acá es que Cristo hizo el bien a pesar de haber consejo contra él. Mire lo que termina el versículo 14. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Mire que aquí los fariseos planearon la muerte de Jesús porque estaban furiosos contra él, ¿cierto? Jesús había destacado su autoridad, les había dicho que hacer el bien, aún en el día del Señor, era válido, estaba rompiendo las reglas que tenían los fariseos y todos aquellos legalistas en este tiempo. Entonces, él había puesto por encima su autoridad, había descubierto las malas intenciones que tenían los legalistas al hacerle la pregunta, al tratar de tener una excusa perfecta para acusar al Señor. Él los había descubierto y les había, con su acto, les había demostrado que él tenía a la autoridad y había hecho las cosas como el Señor Jesucristo, como el Señor y Dios le había dicho al Señor Jesucristo. Entonces, acá podemos ver que el Señor Jesucristo mostró su poder, mostró su humildad, mostró su misericordia con cada uno, o bueno, con este hombre, ¿no? Que fue y le sanó su mano.
Cristo es nuestro ejemplo para hacer el bien. Cristo es el Señor, el modelo para nosotros seguirle, para nosotros hacer tal vez esas cosas que Él quiere, ¿no? Que están en su palabra de cómo hacer el bien. Mire que no importó, el Señor fue y buscó, fue a la sinagoga, el Señor fue y como dicen, los enfrentó, les dio los argumentos y hizo el bien a una persona, sin importar las situaciones y las condiciones. Termino diciendo que Jesucristo nos llama a hacer el bien como Él. Cuando hacemos el bien, cumplimos su voluntad y cumplimos la voluntad del Señor y nos parecemos a Él. No nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de ayudar a las personas, pero desinteresadamente, ¿no? Sin tratar de obtener nada a cambio. Y me recuerda cuando hablamos del tío chévere o la tía chévere, en la oficina hay una compañera que ella tiene una sobrina y la sobrina de ella, mejor dicho, es como si fuera su hija, es la vida de ella. Entonces, hablando, los compañeros le decían que era la tía chévere porque ella se levanta a las 5 de la mañana, la lleva al trabajo en su carro y ella se regresa para su casa, así allá tenga que ir o no tenga que ir ella a trabajar. Entonces le dicen que es la tía chévere y ella decía sí, y esperando a ver si algún día dan algo. Entonces ahí ella estaba pensando como en la retribución que podía esperar de su sobrina, ¿no? Entonces debemos hacerlo desinteresadamente. No nos cansemos de hacer el bien a pesar de las contrariedades, de las dificultades del mundo, de la situación, pues el llamado que nos hace el Señor Jesucristo es hacer el bien y a mostrarle la gloria a Él, darle toda la gloria a Él. Entonces, esa es la invitación, hermanos, a hacer el bien en estos tiempos, a ser esos hijos que el Señor quiere, a hacer las cosas como Él nos ha enseñado, ¿no? A ser esos siervos y esas personas que Él quiere que seamos. Entonces, pregunta para reflexionar, para tenerla allí. ¿Qué cosas buenas puede usted hacer a favor de los demás? ¿Qué cosas buenas podemos hacer a favor de los demás? Y mire que hay muchas cosas, ¿no? En el grupo de la iglesia se está colocando diario en la semana, orar por, estar pendientes de la salud de las personas. Entonces ahí ya podemos estar empezando orando. Cuando tengamos el mensajito, orar por la persona, orar por la familia y estar pendientes, ¿no? De cómo va la evolución. Entonces, bueno, hermanos, esa era la enseñanza de hoy, un llamado para hacer el bien. Recordemos que tratar de hacerlo a la medida y con el modelo que nos dejó el Señor Jesucristo. Y teniendo claro que el mayor bien que nos dejó Él fue la salvación que tenemos gracias al Señor Jesucristo. Entonces, bueno, vamos a orar y darle gracias al Señor por este tiempo. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por tu enseñanza, Señor, por la manera como tú nos enseñas que aún en medio de las dificultades, aún en medio de las situaciones, podemos hacer el bien, Señor, a aquellos que lo necesitan. Danos la fuerza, la sabiduría, el entendimiento, la disposición, Señor, para poder ponerlo en práctica, para poder, Señor, ser esos hijos que tú quieres, para poder, Señor, ser esos siervos, Señor, que ayudan descomedidamente, Señor, sin querer tener ganancias, sin querer sacar provecho, sino así como tú lo hacías, Señor, con la disposición, con la misericordia, con la humildad y el amor para ayudar a los demás. Te alabamos, Señor, en esta noche y te damos gracias por todo lo que tú nos das. Oramos en tu santo nombre y que tú nos estés guardando y cuidando en este tiempo. Oramos en Cristo Jesús. Amén.